Soy Angélica Benavides para K-Pool y Contact Mission. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son las características que Dios posee? ¿Cuáles son los atributos que conforman la identidad de Dios? Normalmente, cuando pensamos en Dios, lo hacemos a través de los lentes de nuestra interacción con Él. Dios es mi Salvador, Dios es mi amigo, Dios es mi Redentor. Esta no es necesariamente una forma errada de pensar acerca de Dios, pero no deja de ser una manera que se enfoca en nosotros como individuos. Imaginemos por un momento que pudiéramos pensar acerca de los atributos o cualidades de Dios como si fuera una escalera con 3 peldaños. El primer peldaño, de abajo hacia arriba, representa cómo es que Dios interactúa con nosotros. Todos debemos pensar acerca de Dios en esta manera, debido a que el mensaje cristiano es que Dios puede convertirse en nuestro Señor y Salvador, y que podemos tener una relación personal con Él a través de las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia. Sin embargo, una vez más, en este peldaño inferior, nos habla sobre cómo Dios se revela en su relación con nosotros. Pero queremos saber más cómo es Dios en sí mismo. El segundo peldaño de la escalera de los atributos de Dios nos habla sobre las características que Dios tiene por su actividad creadora. Salte de la escena por un momento. Dios tiene ciertas características porque decidió crear. Es cierto, Dios no necesita crear el universo para ser Dios, pero al hacerlo, Dios se convierte en creador. Al crear, Dios exalta su atributo de santidad. Esto se da porque la santidad es un atributo relacional. No existe si no es por su comparación con otro ser. Por ejemplo, es algo así como decir que una persona es más alta que otra. Entonces, si tú fueras la única persona que existiera, no habría nadie más alto o más bajito que tú. Por ello, debe existir alguien más para poder medirte y saber qué tan alto eres. De la misma manera, la santidad requiere de algo más que exista, que no sea perfecto, para realzar su atributo de perfección. Muy bien, entonces ser santo es ser apartado de algo que no es perfecto. Dios es perfecto y siempre lo ha sido, incluso antes de cualquier cosa que pudo haber creado. Bien, una vez que Dios decide crear, entonces existe algo que no es tan perfecto como Dios, por lo que Él llega a ser santo, pues está apartado de la creación que Él mismo hizo. Entonces, en el peldaño del medio de la escalera de los atributos de Dios, tenemos 2. Dios es creador y Dios es santo. Debido a estos atributos, Dios puede escoger tener una relación personal con su creación. Sin embargo, Dios, siendo potencialmente santo y creador, no ha expresado estos atributos sino hasta que inicia su actividad creadora. Siempre lo ha sido, pero se demuestra a partir de crear. Entonces, Dios tiene estos atributos porque creó. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es Dios en sí mismo? Obviamente, tenemos claro que Dios no necesita crear a fin de poder ser Dios santo y perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace a Dios perfecto en sí mismo? Al menos hay 6 atributos que describen a Dios de manera más específica sobre quién es Él. Para entender mejor esto, primero tenemos que aclarar que Dios es un vocablo, no es en sí su nombre. El vocablo Dios se utiliza más bien como un título y oficio que tiene un ser. Este se utiliza como nombramiento para el único ser que es el más grande que pudiéramos concebir, y por ello es el único calificado para recibir este nombre, Dios. Imaginemos un poco, si pudiera existir un ser más grande que el que hoy llamamos Dios, entonces ese ser mejor sería Dios, y el otro ya no podría ser nombrado así, pues ya es un ser inferior. Así que Dios es el título que le damos al principal, mejor y más grande ser posible. Entonces, ¿cuáles son los atributos que hacen a un ser el más grande posible y que le damos el título de Dios?
Existen un número de propiedades o atributos que hacen a los seres superiores. Solamente hazte la pregunta, ¿cuál es la cualidad o atributo que hace a un ser el más grande por el simple hecho de poseer dicho atributo y que nadie más lo tiene? Considera el atributo de conocimiento. Por ejemplo, ¿es mejor por tener mayor conocimiento que ningún otro? Por supuesto. El ser perfecto sería así porque contiene todo el conocimiento. Así que entonces, él debe poseer este atributo a un grado máximo para ser el mejor. De otra manera, algún otro potencial ser pudiera ser más conocedor. Así que el ser que llamamos Dios, por lo tanto, debe ser omnisciente, puesto que solo de esta manera puede ser el que todo lo sabe, por encima de todo, ya que Él tiene el conocimiento que nadie jamás tendrá. De una manera similar, Dios debe ser el omnipotente, totalmente bueno, necesario, eterno y trino Dios. Estos son 6 atributos que describen cómo es Dios en sí mismo. Dios es omnisciente, lo que significa que Él sabe todo. Dios es omnipotente, esto es que Él puede hacer todo lo que se puede hacer y más. Dios es todo bueno, Él es moralmente perfecto y amoroso. Dios es eterno, Él ha existido por siempre, no tiene principio ni fin y por lo tanto nada lo hizo o lo creó. Dios es necesario, quiere decir que Él debe de existir, no hay contingencia contra Dios. Usted y yo somos seres contingentes, es decir, requerimos de ciertas condiciones para nuestra existencia. En cambio, Dios es totalmente no contingente, es decir, no hay circunstancias que deban darse para que Dios exista. Dios necesariamente existe en cada posible circunstancia, es decir, todo inicia en Dios. Asimismo, Dios es trino, debe ser trino para ser perfecto. De otra manera, Él sería potencialmente amoroso antes de crear a otras personas para amar. Como trino, Dios puede experimentar todos los aspectos cualitativos y únicos del amor perfectamente en sí mismo y fuera de la creación. No necesita la creación para expresar su amor, pues está expresado en sí mismo. Así pues, ¿cómo es Dios en sí mismo? Dios es omnisciente, es todopoderoso, totalmente bueno, eterno, necesario y trino. Este es el último peldaño de la escalera de los atributos de Dios. Es importante para nosotros el poder conocer y valorar la escalera de atributos de Dios, pero es particularmente importante reflexionar profundamente en el peldaño más alto de los atributos de Dios, para saber cómo es Dios en sí mismo. Ponderar en lo que Dios es en sí mismo añade una nueva dimensión de nuestra vida contemplativa y de oración. Para K-Pool y Contact Mission, soy Angélica Benavides.